Ezequiel Esqueda. Este ejemplar que estamos viendo se llama el Capo. Aquí está el Capo reventándole los reparos con gambeteo. Ya suelta una mano, eso le cuesta la bajada. Ahí lo tenemos, damas y caballeros, salió muy hacia el frente. Eso ya le perjudica y lo lleva por la puerta, se abre. Aquí lo tenemos, José Rodríguez, este ejemplar que le trae movimientos desplazativos. Saliendo Cornelio Rojas, este jinete que aguanta bien al toro, el buitre, y con el muñequito se va hacia... La puerta se abre. Ahí tenemos al siguiente participante, damas y caballeros. Él es Miguel Don Juan, este terrorista. Abriéndose la puerta, aquí lo tenemos, amigos chiquitos, pero picositos estos ejemplares. Amigo Agustín Vázquez, es poco lo que... Está listo, abriéndose la puerta a este niño. Hágase un lado, niño, no es niño. Ya de niño, dejó de serlo hace de 70 años aproximadamente. Aquí lo tenemos trabajando de poder a poder. Este ejemplar, el as del rancho, mira nomás, agarrándolo bien cual vil culebra, contorneándose de veras, manteniéndose en equilibrio. Un jinete de la talla de Francisco Torres, sí señor, de Catarina. Y termina en el suelo, fuerte la plaza. Aquí está, otra montona súper especial para ustedes, amigos. Es el famoso Chucky de gallinas, Víctor García. Trabajando de los grandes jinetes, mira nomás. Dinamita pura, puro juego, puro hombre. Logrando quedarse en ese famoso toro, el Chucky. Chucky de gallina. Ya te le quedaste, Víctor. Eso es todo, fuerte el aplauso. Francisco, vámonos, abriéndose la puerta. Ahí está, Gerardo Huerta del puerto de Martínez. Abriéndose la puerta, sí señor. ¡Mira más! ¡Otra punta buena! Una salida espectacular que presenta Arampiumbio Campo. Y se agarra con él. La puerta. Ahí está, sí señor. Trabajando duro y firme. Echándole todo, de poder a poder. ¡Eso merece aplauso! Ahí tenemos al siguiente, una zancadona tremenda, llega a salir, pues ese toro que estamos viendo se llama Travieso y viene también de la Huerta. Ahí está el jinete Oscar Gámez, el último de San Isidro, mucho cuidado, hasta que termina en el suelo, y este toro arremete, ándale tomate, cércate hombre, vámonos abriéndose la puerta. Ahí está Eduardo Rodríguez en este diablo, cuidado, cuidado, tal como te decíamos, te veías muy inseguro y temeroso.
Liberty, Texas. Estamos, sí señor, abriéndose la puerta. Aquí lo tenemos, echándole con todo, de poder a poder, enfrascándose en feroz movimiento. Tenemos este torazo del Molino Colorado. Aquí está el jinete Alejandro Medina, hasta que es depositado y alcanzó a ser pezuñado. Mucho cuidado. Alcanzó por ahí a ser Miguel Rodríguez, este que estamos viendo también salir de manera intempestiva en este toro. Cariño lo lleva hacia el suelo y estuvo todo listo. ¡Puerta! Aquí lo tenemos echándole de poder a poder. Este toro que estamos viendo se llama Malandrines, jugando, hablándole al tú por tú. Mira nomás, toro y jinete, una buena monta la que estamos presentando. Esta es una de las mejores. Aquí está este jinete, al menos de las mejores en el paquete de especiales. Ahí está Jaimillo Torres sacando bien la condición que trae este toro de salitrera Malandrín, que sigue todavía dando refuego, todavía generando poquillo movimiento para un jinete de la talla de Jaime Torres de Catarina. Pues ya prácticamente te le estás quedando listo para su bajada. Está listos para que pueda descender. Fuerte el aplauso para este jinete de Catarina. Raimundo del Pedrega abalanzándose. Tenemos saliéndola a este jinete que vamos a ver, Raimundo Torres de Pastora. Ahí está Chucky de Gallinas, muy superior en esta ocasión. Alcanza a pisarlo, te cae con él. Vamos a ver cómo está, porque alcanza a ser pisado de la espalda. Todo está bien, Raimundo Torres. Aunque va por ahí todavía doliéndose, creo que es parte del folclore, creo que es parte de lo que ocurre en las cuestiones del jaripeo. Abriéndose la puerta, ahí está saliendo en este toro ruletero, le agarra las vueltas Ricardo Zamora, un jinete de los grandes de la colonia 1 de Mayo, ahí está luciéndose bonito, aguantando el movimiento fuerte y giratorio que está presentando este toro ruletero. Ya pierde sombrero, mucho cuidado, ahí está saliendo sombrero, lo primero que sale con la fuerza de inercia y la terrible fuerza que está imponiendo el toro ruletero de la Rosa de Castilla. El toro ya está minorando, sí señor, fuerte el aplauso. Cuidado. De manera indefinida, presentando movimientos propiamente, reparos no se le ven, pero ahí anda insistente este toro, ya desarticulando este jinete. Ahí le está tornando difícil la situación. Vamos a quítaselo tomate, quítaselo tomate. Quítaselo tomate. Ay, tomatito, hombre. Este animal que no le hace caso y él nomás, creo que está saliendo peor el remedio que la enfermedad. Este toro es de los que se desquita. Él, pues este toro, el toro de Rancho La Cuesta, los avances pronunciados que está reportando un jinete que es obligado a sacar la mano. Ten cuidado, termina dando un velocidad, un ejemplar, movimientos casi francos. Ahí lo están llevando hacia el centro. Ahí en el centro es donde se está disputando una feroz lucha. Este jinete que ya anda a la deriva hasta que da el macetazo en el suelo. Vamos a aplaudirle. Pues suena cerrojo y se abre la puerta. Ahí está saliendo en este toro que llaman el payaso. En el movimiento le agarra las vueltas, las mismas que bien agarran el quiebre. Este jinete Daniel García, agárrate bien hasta el final. Los jinetes que vienen de Villela, el toro empieza a perder, empieza a desistir en el intento. Se ve cansado. Un ejemplar que ya se ve fatigado propiamente la bajada en un segundo aire. Este toro está todavía refiriendo una sarta de movimientos peligrosos para el jinete de Villela. Daniel García que aguanta hasta el final. Hay que sacar todo el poderío que llegara a traer para descender. Ahí bajándose ya el jinete Daniel García. Bien trabado andas, compadre. Aquí le intenta la bajada. Vamos brindándole fuerte el aplauso. ¿Qué le parece esta parte? Y aquí está echándole con ganas en la toya. Ahí está la toya, poderoso. Arremete contra el jinete. Ahí está haciéndole el quite tomate. Llévatelo. Se abre la puerta, ahí está trabajando de poder a poder, agárrate Gerardo Santana, el toro es rápido, aquí le está aplicando y frente al cajón se dedica a bailotearle, agarrándole las vueltas a ver hasta dónde se le acaba la pila a este toro, el Torbellino, de aquí el nombre, a este toro del Rancho El Trébol que ya se cansa y se emborracha por si fuera poco, listo para poder bajarse, el toro Torbellino se muestra cansado, a ver, hay que lazarlo, su pierna está atrapada y su espuela está aganchada. Vamos a ver, ya están las dos espuelas zafadas. Ahora sí que se para el toro, están sus espuelas zafadas. Ahora sí, pélate, carnal. Vamos a ver. Ahí también. La puerta se abre. En este toro pequeño se llama Puños de Gloria. Tenemos trabajando a Víctor García. Alcanzó a ser pisado, pero todo está bien, bendito sea Dios.
puerta se abre. Ahí está saliendo en este toro, se llama Intocable, el toro que trae la jauja. Miren nomás, este jinetazo también que se la sabe de todas y está haciendo reparar, está haciendo lucir al toro Intocable. Otra monta especial para ustedes, amigos. El toro que ya empieza a cansarse, el toro que ya demerita, ya deprecia en su actuación. El buen Roberto Martínez empieza a quererse ya desanclar el toro, reporta un segundo aire y ese también macizo como el primero, y vamos a esperar a ver hasta dónde se cansa. Sale volando el sombrero 10X y vamos por lo pronto preparándose los lazos. Mucho cuidado, se empiezan a cruzar las riatas, hay que extremar precauciones, todas ellas hacia el frente, todas ellas para que no arriesguen al jinete que anda aún aguantando callado en los lomos de ese toro, el Intocable de el Rancho La Jauja. Listo para su... Te quedaste, sí señor, fuerte el aplauso, que 4 veces para sobresalir. La puerta se abre, ahí está en este torazo, se llama Faraón, los toros que trae el Rancho Trébol. Mucho cuidado, las embrocadas están siendo peligrosas para usted, amigo titán de titanes, para que extreme las precauciones. Bien le calculó, aquí es donde se ve cuántos jinetes traen colmillo. Él se equilibró hacia un costado, él sabe que una de esas embrocadas podía desnucarlo y aquí se baja de esa manera. Señores, fuerte se aplaude. Ahí está saliendo el mismísimo Misael Galván de aquí de Gran Canal, en ese toro difícil. Agárrese bien, es el mata viejitas del Rancho Cascabeles. Aquí está apoderándose bien del movimiento, bien del trabajo. Este jinetazo, una participación que está pagando Gerardo y Daniel Galván, le decimos gracias, y ahí anda todavía trabajando mata viejitas. En esta ocasión está perdiendo, ahí está logrando asegurarlo. Tránquese bien hacia el centro, se baja Misael. Fuerte el aplauso, bien merecido también otro destacado, Toño Carrizales, y la puerta se abre. Ahí está saliendo en este torazo, hoy saliendo de manera diferente, le agarra las vueltas. Aquí está sangoloteándolo, haciéndolo cual vil muñequito. Es un ejemplar con reparos y a bordo, un jinete también con un estilo que está logrando asegurar el trabajo del toro, el heredero del Rancho La Jauja. Hay que irle tanteando el jinete, ya quizás no vaya a encontrar más reparos, aunque todavía en un segundo aire este toro está tratando de sacarse, está tratando de quitarse de sus lomos al jinete Toño Carrizales. Con toda confianza, bájate compadre. Fuerte el aplauso para Toño Carrizales. Aguantando bien hasta el momento. En este toro está aguantando ya los 8 segundos, esperando lo que debe de ser el actual campeón de cuernos sueltos. Simón, te le quedaste este toro. Fuerte el aplauso. Esa es la fiesta del rodeo, estilo del sábado. Esa Noel Río. Los linces. Todo listo, puerta. Grupo Paz y sus amigos linderos del norte. Muchísimas gracias. Nos despedimos con esta melodía de todos ustedes. Toro michoacano, ahí lo tenemos trabajando. No me le bajes, ingeniero, buscando los 8 segundos. Parece que está saliendo en ese poderoso ejemplar el príncipe trabajando por su parte. El jinete, mucho cuidado, no te dejes ganar. A punto estuviste de ser golpeado y ya se tiene que soltar. Sigue trabado, sigue trabajando a merced de lo que hagan sus espuelas, ya que sigue trabado, sigue agarrado ahí participando este amigo jinete que al final está sacando toda la cuerda que trae el toro príncipe. Cuídese la embrocada, cuídese el fregadazo en el rostro, amigo Federico Vázquez de por allá de Tapona. Se cansa el príncipe. Así concluye prácticamente esta actuación. Ya prepara su bajada. Ha logrado permanecer el tiempo suficiente en este toro del Rancho La Santa Muerte. Fuerte el aplauso, señor. Historia. Se abre, ahí está saliendo el campeón de campeones, Julio Torres de Pastora, en este torazo, el humilde con el que ya es cliente y sigue trabajando, aguantando los movimientos fieros y fuertes que está reportando el toro de Rancho La Huerta. Hay que acabarlo, hay que sacarle toda la energía y propiamente te le estás logrando quedar este jinetazo, orgullo potosino, Julio Torres de Pastora, que ya le tantea la bajada. Con Julio, pues eso es pan comido, señores. Fuerte el aplauso para Julio Torres de Pastora. Allí está en el bandido de amores, este jinete Juanillo Cerda, aguantando por el momento movimientos que no te dejes ganar. Esas alargadas que da el toro bandido de amores son
son los peligrosos. Esas alargadas son las que han llevado jinetes golpeados al hospital. Agárrate bien, Juanillo Cerda. Ahí le anda volando, qué barbaridad. Así concluye. Vámonos, la puerta se abre. Ahí está saliendo en este famoso español del Molino Colorado, el mismísimo Lino Vázquez de por allá de Progreso, saliendo volando sombrero, y el jinete bien pepenado, bien pegado en este español del Molino Colorado. Pues ya te le quedaste. El toro, a pesar de que mueve y brinca y hace todo lo que sabe hacer, hoy no